Muy buenas tardes para todos. El día de hoy tenemos la oportunidad de reunirnos para hablar acerca de la Constitución del 91, donde realizaremos una entrevista a un invitado muy especial. Nuestro invitado se llama Julián Cortés. Él es el edil más joven de Bogotá y él nos va a permitir conocer un poco su perspectiva acerca de la Constitución del 91 y su experiencia. Entonces, bienvenido, Julián. Muchas gracias, Zaira, Natalia, Iván, a todos ustedes, muchísimas gracias por la invitación, un placer. Espero que te encuentres muy bien, Julián. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Excelente, Iván, muchísimas gracias, todo va muy bien, gracias a Dios. Me alegra. Entonces, iniciemos. Quisiera que nos contaras un poco cuál ha sido tu experiencia, digamos, como en tu trayectoria. Cuéntanos un poco sobre ti. Pues bueno, pues mi trayectoria, primero mi nombre es Álvaro Julián Cortés Vargas, yo tengo 20 años de edad, lo dijo Zaira, yo soy el edil más joven de Bogotá. Pues yo busqué después de las elecciones del 29 de octubre, empecé a buscar por localidad. Habían candidatos más jóvenes que yo, habían candidatos de 18 años, una candidata de 19 años, pero yo era más joven. En ese momento soy el más joven de Bogotá todavía, a no ser tal vez de que alguno renuncie y por cuestiones de lista pase el siguiente. Bueno, yo llevo viviendo toda mi vida aquí en la localidad Rafael Uribe y es mi primera experiencia política en cuestión de elecciones y demás. Yo no era en el colegio, no era como lanzarme personero ni nada por el estilo, sino fue ahorita me puse a estudiar el tema, lo analicé, sé que esta localidad tiene muchas carencias en muchísimas cosas y lo intenté, me inscribí en la lista del partido político Mira, considero que era el mejor que es el mejor partido que está en el tema de listas por el cuestión de estudiar la historia del partido y demás, y lo intenté, empecé a hacer campaña, las salidas a territorio, empezamos a agendar, mover redes sociales. Yo no me movía en redes sociales, pero empecé a moverme en redes sociales por el mismo tema de la campaña, que es excelente. Y todo se dio. Me acuerdo ese 29 de octubre yo estaba en Corferias esperando la lista, el escrutinio y todo, y de un momento a otro dijeron, no, 1.506 votos, 1.506 votos y dijeron mi nombre. Ya luego me entregaron el currículum y eso fue una sorpresa enorme porque yo me ponía a analizar el tema con ecuaciones, sumas y demás para el tema de quedar, y no, matemáticamente no era posible, y gracias a Dios logré la curul. Nos posicionamos el primero de enero. En mi trayectoria ya vamos más de 100 días, 3 meses como ediles, una experiencia muy bella, se conocen muchos temas de la localidad y es algo muy especial. Vale, ¿y podrías contarnos básicamente cómo que hace un edil, la duración de su mandato? Vale, claro que sí. Pues bueno, un edil, analicemos el significado de la palabra. La palabra edil significa concejal menor. Entonces, los ediles tenemos un rol en las localidades de control político, asignamos el presupuesto, sino avalamos el presupuesto para los 4 años que van a haber de mandato de los alcaldes locales. Somos un ente de control, no somos una corporación adscrita a la Secretaría de Gobierno, y la labor que hacen es esa, control político. Yo me he dado cuenta también que un edil tiene en Bogotá tiene a veces un poco más de peso que algún concejal de un municipio de categoría menor. Por el hecho del tema de la votación, hay pueblos, municipios que pues, los concejales no necesitan una gran cantidad de votos, y yo hablaba con alguno en algún momento y me preguntaban, pero ¿usted cuántos votos tuvo? Yo les decía 1.500 y tantos, y ellos decían, es que con eso hubiéramos tenido 3 concejales, cosas así por el estilo. Y eso, la labor del edil, lo principal, yo lo caracterizo así, control político. Vale, entonces vamos a pasar un poco más en materia. Vamos a empezar a hablar sobre la Constitución Política de Colombia de 1991, ¿vale? El cual es la Carta Magna actual del país, que fue promulgada el 4 de julio de 1991,
y entró en vigencia el 7 de julio del mismo año, reemplazando la Constitución de 1886. Por esto mi compañera Natalia va a pasar a hacerte una pregunta, ¿vale? Vale. Respecto a lo que acaba de decir Iván, ¿qué conoces en cuanto a qué detonó el paso hacia la Constitución del 86 a la Constitución del 91? Bueno, esa es una pregunta interesante. Pues yo lo pienso más como el tema de las libertades, libertades de expresión, libertad de conciencia. Yo pienso que era necesario en el momento en el que se vivía, en el momento en que se encontraba el país, porque era una situación de guerra, del narcotráfico. Yo considero que en ese punto estuvo en su pique también, y que era necesario y pienso que nació por el tema de las libertades. Y eso va cambiando constantemente, ¿no? Pues yo, por ejemplo, le pregunto a mis papás si la Constitución del 91 sí les dio libertades, pero ahora pues los muchachos y los jóvenes, nosotros, vamos cambiando ese parecer de qué es lo que para nosotros significa libertad y en qué sentido. Excelente. Sí, claro, muy importante con respecto al contexto que se vivía en el 91 en cuanto al conflicto armado en el país y claro, la libertad. Pues ahora doy paso a Zaira. Gracias, Natalia. Sí, excelente, tienes toda la razón. Realmente fue un paso para tener esa libertad, la cual con la Constitución del 86 estaba muy limitada. Bueno, la siguiente pregunta que nos gustaría hacerte es, según tu opinión y basada en tu experiencia, ¿consideras que la Constitución política del 91 es buena o mala? Yo pienso que las dos cosas. No puede haber algo que sea completamente bueno hablando en materia humana. Todo va a tener algún fallo, algo que pase. Yo considero que sí hay cosas que le hace falta profundizar o le hace falta modificarlas, tenerlas más en cuenta, diría yo. Entonces mi punto es ese, tiene cosas buenas y cosas malas como todo. O sea, yo siempre pongo un ejemplo. A mí aquí pues en este contexto político, cuando uno habla con la gente se habla de inseguridad, del tema de basuras. Hay unos casos fuertes, por ejemplo, abuso sexual infantil. Eso pasó hace poco en un colegio de voz. Se tocan todos esos temas y la cuestión es que uno puede llegar a reducirlos, pero nunca uno va a lograr que sean ceros, pero la meta es reducir ese tipo de cosas. Entonces por eso considero que bueno y malo. Excelente, gracias. Y sí, la verdad tienes razón, hay muchas cosas que la Constitución incluso tiene escritas, pero no se han llevado a cabo a totalidad y realmente marcaría una diferencia pues en el país. Bueno, seguiría Laura realizándote la siguiente pregunta. Así es. Bueno, Julián, esta pregunta no es igual, pero es algo similar. Y es, según tu opinión, ¿qué te parece malo de la Constitución o menciones que no te gusta de la Constitución actual de Colombia? Pues fíjate, yo no hablo de que no me guste, sino más bien de que debería especificarlo un poco más. Si bien nació por un tema de libertades, para mí es fundamental que se exprese la libertad de conciencia y la libertad de cultos. Considero que no está bien profundizada, que no le han dado la importancia que merece y la trascendencia. Está bien, está plasmado, usted tiene derecho a estas cosas, pero uno mira la realidad en cuestión de temas ideológicos, de religiosos, y pues la idea es que cada quien tenga su opinión y se respete y con eso se construyan unos debates bien nutridos. Pero por ejemplo, lo comento en mi caso, yo nunca noté ese respeto, esas libertades, ni siquiera en los colegios públicos. Yo estudié en colegio público y yo me acuerdo, las primeras clases cuando yo estaba en primaria, las clases de religión, eso era iglesia católica, pero ni se molestaban en decir existen otras cosas. Yo recuerdo una vez la profesora que estaba en ese momento, a los muchachos les dijo, traigan una Biblia. Pero es que Biblia es uno analiza un poquito ese concepto y hay varias no versiones, sino
No, mentira, sí, llamémoslo versiones. Hay varias versiones, la versión que leen los católicos, los mormones, esa cantidad de cosas. No se enfocaban siquiera en eso o en enseñar el tema de respete. Usted tiene su creencia, listo, usted se lo respetan, respétele al otro. Enseñar esa parte de que mis derechos van hasta donde inician los del otro. Considero que esa parte habría que añadirle, que especificar, porque si hablamos de esa cuestión de tema ideológico, hasta ahorita yo diría que hasta hace menos de un año fue la política pública de libertad religiosa, pero hace falta enfocarlo más en esas libertades. Se nació por esas libertades que se valoren y se respeten, se hagan respetar. Sí, tienes toda la razón. Y yo creo que esa respuesta que diste abre paso a la pregunta de Iván. Tiene mucho que ver. Vale, Julio. Bueno, ahora retomando todo lo anterior que has dicho y con el contexto actual de Colombia, ¿tú consideras que la Constitución hoy en día es o se está volviendo obsoleta, o crees que es tan vigente como en el 91, en el año que la crearon? Vuelvo a lo mismo, digamos si es vigente, pero como todo, pero como todo desde que se ha hecho y se ha realizado, en su momento es útil, el tiempo debe ser obsoleto. Pongo como ejemplo un carro Forte, de los primeros que se hicieron. En su momento fue útil, fue bastante importante, pero ya en este tiempo pues uno mira la tecnología actual y mira eso y pues se da cuenta que se vuelve obsoleto, y es innegable que toca ir avanzando, que hay que ir evolucionando en esa materia. Pero eso es que ya ahorita también en algún punto se van a ver obsoletos los carros mecánicos probablemente, y empiece a hacer lo que se aplique, lo que está correcto es el carro eléctrico, el carro híbrido. Por eso también el tema del ferrocarril, por ejemplo, que antes era wow, pero ya hay otras cosas que transportan también más cantidad, menor tiempo, mayor economía, ese tipo de cosas. Entonces sí es vigente, pero en algún momento va a quedar obsoleta. No considero que sea ya, pero sí en algún punto. Por eso todo se ha modificado también en cuestión de leyes. Por eso ya no hablamos de la ley del talión, ni del tema de la dota, como hablaban en el Imperio Romano, el tema de los derechos de las mujeres, que es un avance impresionante, todo esto. Ya entrando un poco en el tema de nosotros como jóvenes en esta Constitución, pues teniendo en cuenta que la promoción de la Constitución es fundamental para el desarrollo de las sociedades democráticas, justas, participativas, y que además esto pues promueve la generación de una participación política en los ciudadanos, pues para conocer y hacer uso de nuestros derechos y deberes. ¿Cómo crees que se articula esta Constitución en los nuevos órdenes mundiales? Pues teniendo en cuenta que estamos en una era tecnológica, que nosotros como jóvenes hacemos mucho uso de la tecnología. ¿Cómo se articula todo esto en estos órdenes? Pues fíjate que, digamos, cómo se articula con respecto al tema de cómo van evolucionando las cosas poco a poco, ¿no? Yo sé, tal vez en varias universidades, en la cátedra de Derecho ya se habla de Derecho y las TICs. No es algo que esté profundizado, pero es algo que se ha articulado desde órganos internacionales, y se va buscando, digamos, como esa articulación. Pero vuelvo a lo mismo, digamos, para nosotros los jóvenes se van modificando algunas cosas, pero para nosotros ya no son las mismas prioridades que para nuestros papás. Ese tipo de cosas van cambiando. Pero sí se articula bastante con el tema de que van cambiando cosas, entonces tal vez no lo plasman en la Constitución, pero empieza en el tema de las TICs. En su momento fue el tema también de derechos de autor, de esto es mío, pero cómo lo hago valer, ese tipo de cosas. Entonces va evolucionando poco a poco con uno, pero va a llegar un punto en el que pues ya no va a tocar agregarle algo, sino va a tocar cambiarla por completo. Excelente. Y pues teniendo en cuenta lo que Natalia pues mencionaba acerca de la modernidad y lo que tú nos referías, ¿cuál crees que sería el papel de los medios de comunicación para difundir y cómo cumplir
estas normas de la Constitución del 91 que están actualmente vigentes. Interesante pregunta también. Pues bueno, o sea, el tema de las redes sociales es fundamental. Más ahora en estos tiempos, ¿no? Igual está la Constitución, pero yo que no me sé el dato exacto, pero valdría estudiarlo. ¿Cuántas personas colombianos han leído la Constitución? Tal vez haya una clase que llamaba Constitución Política y ahí se leían algunos artículos. Pero pues importante. Hablamos también en las leyes que el desconocimiento de la ley no nos exime de su cumplimiento. Y yo pienso que ahí entrarían abordándose las leyes. De hecho, se ha hecho bastante. Muchos concejales, pues no muchos, pero digamos 2 específicamente, por el tema de redes sociales, ellos llegaron al Consejo de Bogotá. Miremos el caso de Julián Triana, por ejemplo. Él fue edil, pero él se manejaba por redes sociales y él lo que hacía era difundir esos derechos y su pensamiento y todo eso que él considera y muy importante. Y también está otro concejal, Escabenato, que él también redes sociales y así hicieron su campaña y la gente los conoce por ahí. Yo considero que es fundamental el tema de medios de comunicación en todas las áreas. Tal vez no, pues hablo también desde el desconocimiento, ¿no? Desde un noticiero probablemente, porque yo considero que ya muchos no los ven. Pero lo digo, a veces desde el conocimiento, pero sí tal vez desde redes sociales, pautas, o el tema que mucha gente veía, el tema de la puya. Excelente, digamos, con ese tipo de cosas, yo pienso que sí se articula bastante. Siempre va a estar articulado y más en estos tiempos. Sí, es verdad. Y tienes toda la razón porque pues el hecho de que los medios de comunicación también llegan a muchas personas es masivo. Entonces, transmitir por esos medios esos derechos que están plasmados y deberes en la Constitución, pues permitirá que lleguen a más personas. Y bueno, seguiría Laura con la siguiente pregunta que tiene mucho que ver con ello. Sí, yo desde la primera pregunta vi que Julián como que ya habló de esto, o sea, fue como una conexión ahí y es sobre la libertad de expresión. Entonces, Julián, ¿cómo podemos proteger la libertad de expresión respetando los valores constitucionales? Pues fíjate con eso, pues libertad de expresión, pues yo pienso que de alguna manera va a estar algo protegida, pero lo que te digo, o sea, yo considero que hay que profundizar más y especificar a lo que se refiere ese tema de la libertad de expresión. Se necesitan todos los medios de comunicación, se necesita varios puntos de vista, pero también considero yo que deben de existir límites para las cosas. Pero sí considero que es importante el tema de la libertad de expresión yo lo enfoco siempre con respecto a la libertad religiosa, porque es un tema que me gusta abanderar, que me gusta hablar bastante de él, pero sí es muy importante. Gracias, Julián. Ahora, hablando un poco más, digamos, en cuanto a transparencia, ¿tú cómo crees que podemos garantizar la transparencia gubernamental y el respeto a la Constitución utilizando como herramienta la comunicación social? Pues yo pienso que eso ya se ha venido haciendo. Depende desde qué enfoque, ¿no? Siempre va a existir como una inclinación hacia un sector u otro. Pero yo pienso que se ha venido haciendo en el tema de las redes sociales. Se me viene a la cabeza en el consejo. Lo manejan no sé si llamarlo programa, sino se llama Consejo Cómo Vamos. Mide la transparencia en cuestión de las labores que ejerce un concejal. Y también añaden unos puntos, y si no me acuerdo si es a finalizar del año o al finalizar el cuatrenio, el periodo de los 4 años, los miden, les dan una puntuación, un nivel, y dicen, listo, el mejor concejal fue por estos motivos. También se miran temas de puntualidad, ese tipo de cosas. Y en cuestión de transparencia, yo pienso que va en cuestión de tener las puertas abiertas siempre a comunicar lo que se está haciendo. Si se intenta ocultar algo, si empiezan a nacer discusiones referente a conflictos innecesarios, mi concepto es porque ahí empieza a haber algo. Yo considero que una persona para defender su ideal no tiene que empezar a gritar o levantar la voz para hacerse notar.
Entonces considero que abriendo las puertas para todo lo que se necesite es que se da la transparencia. Igual es muy complejo y yo pienso que es imposible decir que en algún momento no va a haber corrupción en algún gobierno. Algo se escapará, algo no estará a la vista de lo humano. Y si se inventa algún algoritmo para estudiar y demás, algo también se le puede escapar. A eso me refiero. Listo, siguiendo con todo el tema pues, de la comunicación, ¿cuál crees que es el papel que tiene esta en la participación ciudadana y en el fortalecimiento de la democracia? Dar a conocer qué clase de mentalidad, de posición para gobernar, para llevar a cabo unas funciones públicas, que es lo que uno hace acá. Uno acá recibe una investidura, por ser servidor público uno realiza un derecho de petición y los tiempos cambian un poco también para nosotros, es más fácil hablar con las entidades. Yo pienso que lo que tienen que hacer es darlo a conocer. Yo considero bastante una cosa, y es que el concejal, el congresista, o el presidente o lo que sea, que no salga a territorio, no conoce las problemáticas de la ciudad. Pues está bien, digamos, uno está estudiado y tiene el conocimiento de todas las cosas, pero es algo que yo intento hacer desde enero. Yo intento siempre salir a territorio, ojalá todos los días, y hablar con la gente. Yo me he dado cuenta que a las personas les gusta ser escuchadas, y lo pongo con un ejemplo. Una vez yo estudié Derecho, un profesor me decía en un trabajo que tenía, él tenía que ir a escuchar a las familias que eran víctimas del conflicto armado y demás. Y él fue a visitar una señora que le faltaba su brazo, y él empezó a hablar con ella y la señora le empezó a comentar la historia. Las FARC le mataron al hijo, ella no quería que le mataran al hijo, y porque no le mataron al hijo, ella se empujó, ella se lanzó sobre él para defenderlo y le cortaron el brazo. Y el hijo igual a él lo mataron. Pero cuando terminaron la charla, pues uno, ¿qué clase de cosas podría llegar a decirle ahí a una madre así? Yo no soy de los que, digamos, tal vez fallece un familiar de alguien y le dice, sé lo que se siente, no. Y como que uno queda en blanco en esos momentos, considero yo. Pero él hablaba con la señora y la señora le decía, yo no quiero que ustedes me den el dinero o cosas así, porque eso no le va a devolver al hijo. La señora estaba conforme con ser escuchada. Con eso bastaba. Claro que uno aquí pues ejerce funciones y uno procura siempre actuar en la medida que uno puede. Pero es eso, salir a escuchar a la gente. De hecho, ahorita estaba también en eso, en salidas a la comunidad, en cosas necesarias. Excelente respuesta, y así es. Es necesaria la comunicación, sobre todo para las personas que muchas veces el pueblo se siente ignorado porque no se presta atención o ayuda en los momentos en los que realmente los necesita. Pero bueno, ahora sigue Laura con una última pregunta para cerrar esta conversación y entrevista. Sí, bueno, esta sí va con una breve explicación. Entonces, en este contexto, un fallo es conocido como una sentencia, donde se refiere a la decisión final y vinculante que toma un juez o tribunal sobre un caso judicial. En el caso de la Corte Constitucional, el fallo se refiere a la declaración de inexequibilidad de una norma jurídica, es decir, a su anulación por considerarla contraria a la Constitución Política del 91. Entonces, teniendo en cuenta esta breve como introducción, ¿tú conoces algún fallo de la Constitución? ¿Te gustó el fallo? ¿Estuviste de acuerdo? ¿No estuviste de acuerdo? Pues ¿Por qué? Que no lo he estudiado como tal. Sí sé que han habido fallos con respecto a la Constitución, pero no los he estudiado. Y de eso no te podría dar una respuesta en este momento, por lo que te digo, no he estudiado al menos alguno en específico, no lo he leído todavía. Pero considero que sí, de hecho sé que sí han habido ese tipo de casos, y la cuestión es bajo qué
concepto, se diría, creo, se entendió lo que decía la Constitución. Pues todo está plasmado en la ley, pero en una letra, en una hoja. Pero de llegar a interpretar, que es la palabra, de una manera correcta, eso yo pienso que es la cuestión. Pero no te podría dar una respuesta en específico de algún caso que yo haya leído. Vale, muchísimas gracias, Julián. Entonces, como para finalizar, me gustaría destacar como algunos puntos importantes y es pues de toda la conversación que hemos hablado, donde pues llegamos a un consenso de que la Constitución del 91 ha sido un instrumento fundamental para fortalecer la democracia, el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos en Colombia. Y pues a pesar de los avances logrados, aún quedan importantes desafíos por delante, como la lucha a la violencia, la corrupción, la desigualdad y lo que tú nos decías de que siempre hay como algo y siempre tenemos que ir avanzando como seres humanos. Y es importante que todos los ciudadanos conozcan y comprendan la Constitución, ya que es la base del ordenamiento jurídico colombiano. Y en ese sentido me gustaría invitar a los ciudadanos y a las personas pues que van a escuchar esto, pues como a leer y estudiar la Constitución, ejercer sus derechos y deberes como ciudadanos, participar en los procesos democráticos y asimismo exigir a las autoridades que respeten y cumplan la Constitución. Y finalmente pues nos queda agradecerte la compañía y la participación activa en esta entrevista. Realmente compartir este espacio fue muy grato y pues el hecho de que sacaras un poquito de tiempo para apoyarnos en la realización de estas preguntas te lo agradecemos porque pues también nos da la oportunidad de conocer otra perspectiva. Entonces, Vale, no, antes gracias a ustedes, Iván, Natalia, Zaira y Laura Sofía. Gracias por la invitación. Y no, perfecto, me gusta bastante este tema de comunicación y entrevista, también me parece bastante interesante. gracias. Hasta luego. Chao. Muchísimas gracias, Julián, que estés bien. Vale.